Bueno, yo hoy les quiero hablar de lo que es la creación artística, que entiendo como un gran misterio. ¿De dónde procede el impulso creador del ser humano? ¿Cómo transcurre ese proceso de creación? Esta es la pregunta que me formulo y trataré de ir desbrozando todo el camino que yo he recorrido para contestarme a esa pregunta inicial. Y además me voy a permitir algo que confío en su paciencia y en su generosidad. Me voy a permitir no presentarles unos resultados acabados, sino que les voy a presentar un trabajo en curso en realidad, y por tanto abierto, indeciso, incierto. Les voy a presentar cómo ha empezado todo este trabajo sobre el proceso y la creación artística y cómo está derivando, y como les anuncio, pues me permitiré plantearles las inquietudes que me tienen en este momento muy apresada y que todavía no entiendo muy bien, pero que en cualquier caso, a pesar de todo, se lo voy a plantear. Y para mí, de entrada, les tengo que decir que para mí la creación artística es algo que tiene que ver muy estrechamente con la experiencia visionaria, con el fenómeno visionario. Estas preguntas que yo me he formulado y que me sigo formulando están estrechamente conectadas con la imagen que tienen ustedes delante, con esta miniatura que nos representa a una mística del siglo XII, Hildegard von Bingen, recibiendo en este momento las llamas que vienen del cielo, la inspiración divina. Es una escena propiamente pentecostal, porque ahí está Hildegard como uno de los apóstoles que está recibiendo la iluminación del Espíritu Santo. Ella recordaba muy bien ese día, lo recordaba tan bien que lo fechó con toda precisión y dijo que eso ocurrió a la edad de 41 años y 7 meses. Y dice que a partir de ese momento, o en ese momento mismo, comprendió todo el significado de los libros sagrados. Y esa iluminación fue desplegada por parte de Hildegard a lo largo de 10 años, en lo que constituyó su primera obra profética, la llamada Scivias, Conoce los caminos, escrita entre los años 1141-1151 y de la que aquí tienen la primera miniatura, esa miniatura que nos coloca delante de una visionaria, que nos coloca en ese momento absolutamente extraordinario que es el momento de la iluminación. Ese personaje que ven ahí metiendo la cabeza donde no debe, casi en realidad, porque ese es el espacio de la visión, estamos en la celda de Hildegard. Ese se ha identificado habitualmente con el que fue su secretario Volmar, que es quien le ayudó a escribir en correcto latín la obra, eso que ella planteó como la obra revelada. Bueno, pues vamos a empezar por introducirnos en lo que es la visión. Vamos a tratar de comprender qué es eso, en principio, tan extraño que conocemos como experiencia visionaria. Vamos a adentrarnos en la visión para luego pasar a un segundo tema, que es el que llamaré con André Breton el tema de las superficies elementales. Es decir, aquellas superficies que lo que hacen es forzar la inspiración, para utilizar una expresión de Max Ernst. Porque, como ya verán, la iluminación en este caso es claramente una iluminación divina, pero los artistas del siglo XX se preguntaron, bueno, ¿y uno cómo puede despertar el ojo interior? Bueno, pues hay métodos para despertar el ojo interior, los había en el siglo XII y los sigue habiendo en el siglo XX. Entonces nos vamos a meter en la segunda parte de esta conferencia, nos vamos a introducir en esas superficies elementales.
Y finalmente, en una tercera parte, me voy a dedicar solo a una de ellas, que ya les adelanto que esa en la que me voy a meter son las nubes, que es mi objeto de estudio en la actualidad. Bueno, pues comenzando con la visión y retomando a nuestra Hildegard von Bingen, les diré que tenemos un testimonio de Hildegard acerca de cómo sucedió su experiencia visionaria, absolutamente extraordinario. Y ese documento es una carta que ella escribió a un intelectual parisino, Guibert de Gembloux, donde este Guibert de Gembloux le preguntaba insistentemente una serie de cuestiones a las que ella respondió punto por punto. Y esto sucedió en el año 1175, cuando Hildegard ya era una mujer mayor, una mujer de más de 70 años. Hildegard nace en el año 1098 y muere mayor, muy vieja, y para el siglo XII viejísima. Hildegard muere casi con 80 años. Entonces, bueno, estamos por tanto en la etapa final de la vida de esta mujer que responde a estas preguntas muy inquisitivas y muy escépticas hasta cierto punto de Guibert acerca de su experiencia visionaria. Esta carta fue introducida en la famosa antología de Martin Buber sobre confesiones extáticas. Buber integró, entre las grandes confesiones extáticas que ha habido en la historia, integró esta carta de Hildegard. Y en ella, en esta carta, Hildegard, les voy a extraer un par de pasajes simplemente, pero que nos van a conectar de inmediato con esa experiencia. En esa carta, Hildegard dice que desde mi infancia, cuando todavía no tenía ni los huesos, ni los nervios, ni las venas robustecidas, hasta ahora que ya tengo más de 70 años, siempre he disfrutado del regalo de la visión en mi alma. Es interesante cómo ella diferencia entre eso que siempre ha estado en ella, que es la visión, de esa visión en concreto, que es la que le conduce, como ven en la miniatura, a una tarea muy precisa, que es la de la escritura. Es a partir de eso que pasó cuando ella tenía 41 años y 7 meses, cuando ella empieza a escribir. Pero la visión la tuvo desde la infancia, dice. Y sigue diciendo: en la visión mi espíritu asciende, tal como Dios quiere, hasta la altura del firmamento y hasta el cambio de los diversos aires, y se esparce entre pueblos diversos, en lejanas regiones y en lugares que son para mí remotos. Y como veo estas cosas de este modo, las contemplo según el cambio de las nubes y de otras criaturas. No oigo estas cosas ni con los oídos corporales ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis 5 sentidos, sino en mi alma, con los ojos exteriores abiertos, de tal modo que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Y es cierto, frente a una coetánea suya, por ejemplo, Elisabeth von Schönau, con la que ella se cartea, Elisabeth siempre tiene visión, pero en éxtasis. Y ahí es bonita la confrontación entre la extática Elisabeth frente, en cambio, a Hildegard, que como se le ha representado aquí, o aparece en otras representaciones, por ejemplo, en el Liber Divinorum Operum, es su última obra profética. Aquí tienen todas las miniaturas del Liber Divinorum, las 10 miniaturas que ilustraron las 10 visiones de Hildegard. Y lo más interesante de todas ellas es que en todas aparece Hildegard como visionaria, en cada una de ellas. Y en cada una de ellas aparece la visionaria mirando al cielo y siempre con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos y sin perder la conciencia. La luz que veo no pertenece a un lugar, es mucho más resplandeciente que la nube que lleva el sol, y no soy capaz de considerar en ella ni su altura, ni su longitud, ni anchura. Se me dice que esta luz es la sombra de la luz viviente, y tal y como el sol, la luna y las estrellas aparecen en el agua, así resplandecen para mí las escrituras, sermones, virtudes y algunas obras de los hombres formadas en esta luz. Y lo que escribo es lo que veo y oigo en la visión, y no pongo otras palabras más que las que oigo en la visión, pues a la visión no me enseñan a escribir como escriben los filósofos. Y las palabras que veo y oigo en esta visión no son, porque Guibert le preguntaba,
que cómo oía las palabras, en qué lengua oía las palabras que oía en la visión. Le decía, ¿las oyes en alemán o en latín? Y oigan la respuesta de Hildegard con respecto a esta pregunta tan maliciosa. Y las palabras que veo y oigo en esta visión no son como las palabras que suenan en la boca del hombre, sino como llama centelleante y como nube movida en el aire puro. Esta es la distancia que ella establece. De ningún modo soy capaz de conocer la forma de esta luz, como tampoco puedo mirar perfectamente la esfera solar. Y dice que de vez en cuando, junto a esa sombra de la luz viviente, de vez en cuando, dice, percibo en esta otra luz, a la que nombro luz viviente, y que mucho menos que la anterior puedo decir de qué modo la veo. Y mi alma no carece en ningún momento de la luz que llamo sombra de luz viviente, y la veo como si contemplara el firmamento sin estrellas en una nube luminosa. La luz, esa luz interior, ese es el principio visionario de Hildegard. Visionario de una serie de imágenes, como por ejemplo esta, de Stibias. Después de esto vi un gran instrumento redondo y umbroso, semejante a un huevo. Imágenes que tienen todas ellas una textura muy concreta. Por ejemplo, esta umbrosa, la sensación de lo umbroso, o esta. Después vi en la altura de los secretos celestes 2 ejércitos de espíritus superiores que resplandecían con una gran claridad. Los que estaban en un ejército tenían en sus pechos como unas alas y presentaban unos rostros como los rostros de los hombres, en los cuales aparecían los rasgos humanos casi como agua pura. La liquidez de las imágenes, lo umbroso, lo líquido. Después vi una luz serenísima, y en esta una forma de hombre de color zafiro, ardiendo toda ella en un suavísimo fuego rutilante, y aquella luz serena inundaba todo aquel fuego rutilante, y aquel fuego rutilante toda aquella luz serena, y la serena luz y el fuego rutilante toda la forma del hombre, de tal modo que era una única luz en una única fuerza. Esta es una de las originalísimas representaciones de la Trinidad en la obra de Hildegard, completamente nueva con respecto a la iconografía trinitaria medieval, lo cual de algún modo sirve para atestiguar la autenticidad de las experiencias de Hildegard. Esta visión trinitaria de 3 colores que luego aparecerá, si ustedes recuerdan, al final del Paraíso de Dante. Bueno, estas son las visiones de Hildegard, a las que luego haremos referencia. Las dejamos aquí. Estas son, como les decía, estas 10 miniaturas que ilustraron el Liber Divinorum Operum, todas ellas resueltas, como ven, en un estilo propiamente figurativo, pero en las que claramente se adivina el carácter diagramático de todas estas composiciones, es decir, la imagen geométrica que subyace en las figuraciones. Todo se resuelve a partir de círculos y cuadrados que indudablemente requerían o estaban llamando al ojo contemplador de estas miniaturas para que desvistiera las figuras de los ropajes exteriores y llegara finalmente a esa simplicidad geométrica que es el gran reto de las imágenes, que constituye su mirada, la mirada de todas estas miniaturas, sin duda una llamada a la meditación y a la contemplación para quienes tenían este libro. Y podían ver estas imágenes que en el caso de Hildegard von Bingen, en esta cultura de lo sagrado que fue la cultura medieval, naturalmente procedían de Dios. ¿Cómo se ven estas imágenes? Naturalmente no se ven con los ojos físicos, sino que se ven con los ojos interiores, tal y como espléndidamente nos enseña esta inicial B del Salterio de San Luis del siglo XIII. Fíjense cómo en la parte superior de la inicial se ha introducido una escena bíblica, en donde vemos a un rey David, contemplando, mirando el cuerpo desnudo de Betsabé. Betsabé es claramente objeto de percepción, de la visión con los ojos físicos del rey David. Frente, en cambio, al rey San Luis, que no está percibiendo nada,
sino que está viendo en el sentido de que está teniendo esa experiencia visionaria, que es la visión de la teofanía de Dios, la teofanía inscrita en la mandorla, que ese es el esquema iconográfico habitual que todos ustedes conocen, propio del arte románico, ahí donde se instala el Pantocrátor. La mandorla como el resultado de la intersección de los dos círculos, la tierra y el cielo. Es la zona intermedia, es ese mundus imaginalis, el mundo en el que aparecen las imágenes que no son de este mundo, que son de ese otro, que se acercan y que se muestran. Ese mundus imaginalis, objeto de una experiencia visionaria y no de la percepción. La teofanía se ve con el ojo interior. Dentro, en la cultura medieval, dentro de una clara correspondencia que se establece en una tradición muy antigua, que viene desde Orígenes, es decir, desde el siglo II después de Cristo, y llega a la Edad Media y sobre todo tiene una gran expansión en el siglo XII, según una idea en la que los sentidos corporales encontraban una perfecta correspondencia con los llamados sentidos interiores. Se oye con el oído, pero también hay un oído interior, a través del cual, o por medio del cual, se puede asistir al sonido de las esferas. También se puede ver, no solo con los ojos físicos, sino con la visión interior. Y así sucesivamente, hasta crear esa experiencia sinestética, donde todos los sentidos se mezclan, los sentidos interiores, y para que tenga lugar lo que conocemos como experiencia mística. Bueno, esos son los sentidos interiores que también los encontramos, y ahora ya me permito realizar las confrontaciones que me interesan, confrontaciones entre nuestra lejanísima Edad Media, en la que una figura como Hildegard von Bingen se nos muestra extraña y ajena, porque de algún modo esa visionaria casi puede confundirse con la figura de un chamán, pero ahora situémonos en un mundo conocido, que nos es propio, como por ejemplo el surrealismo. Contemplemos este retrato que le hizo André Masson a Breton y veremos que se resuelve de un modo muy semejante a la inicial B que acabamos de ver, en la medida en que aquí también se trata de manifestar que existen al menos cuatro ojos, dos pares de ojos, ¿no? Los de la visión externa y los de la visión interna. No olvidemos que fue André Breton el que dijo: la pintura responderá a un modelo interior o no será. Esa idea de la interioridad, de esa mirada interior que está tan presente en el surrealismo y que exige el rebanamiento del ojo exterior, como nos decía Buñuel en su Chien andalou, en donde no solamente tenemos que ver esta escena como una escena sádica, como quiso Walter Spitz, sino, como indicó Walter Spitz, sino que la debemos ver también como la exigencia de abrir el ojo interior, aunque sea a costa de rebanar el ojo externo. Anterior al Chien andalou es esta imagen de Max Ernst, la que tienen a la izquierda, que sirvió para ilustrar Repetition de Paul Éluard, del año 1921, en donde ya asistimos a ese rebanar el ojo externo para que emerja la mirada interior. Y una historia maravillosa, que yo no sé si ustedes conocen, muchos seguro que la conocerán, es la del gran Victor Brauner. Fue una historia que contó Pierre Mabille en un artículo de Minotaur, la revista que inaugura Breton en los años 30, que se llamó L'œil du peintre, y que tiene mucho que ver con Óscar Domínguez, porque Brauner, que hizo se hizo este autorretrato antes, en los años 30, antes de que, esto no lo dice Pierre Mabille, porque es muy discreto Pierre Mabille, pero todos lo sabemos, que fue Óscar Domínguez el que le arrojó un objeto contundente y además hiriente que le rebanó el ojo a Victor Brauner. Y de una forma muy premonitoria, Brauner ya se pintó a sí mismo tuerto. En toda una serie, y además hay toda una serie de dibujos de Brauner de esta época, anterior
al suceso con Domínguez, en que Brauner especula sobre el ojo, sobre la mirada, sobre la capacidad de traspasar. Hay un cuadro maravilloso de Brauner en donde aparecen los ojos como cuernos que traspasan los muros. Esa capacidad de traspasar las murallas, las paredes, que solo logra el ojo interior. Y Pierre Mabille contaba en este artículo que Brauner estuvo encantado con ese rebanamiento del ojo exterior, porque dijo que sus facultades visionarias y alucinatorias se acrecentaron inmensamente y que su arte se benefició inmensamente de esto. Bueno, esto es el ojo interior, esto es ese despertar del ojo interior que el artista tanto necesita. Esa idea de que el artista tiene que convertirse en visionario, según también otro visionario paradigmático de nuestra cultura occidental, que fue William Blake. Esa familia de visionarios, como los llamó Henri Corbin, que van pues desde Hildegard von Bingen, pasando por Jacob Böhme, siguiendo por Blake, siguiendo por Swedenborg y llegando hasta Max Ernst, por ejemplo, para citar solo unos cuantos, en donde todos realmente responden con toda claridad a las exigencias del ojo interior. Pero yo creo que es algo absolutamente ligado siempre a toda creación artística, esa capacidad del artista de ese despertar del ojo interior. ¿Cómo se consigue eso? Por ejemplo, aquí nos encontramos no en este caso a un artista, sino yo creo que aquí nos encontramos ante uno, a mi modo de ver, de los testimonios mejores de lo que es la experiencia visionaria, no ya en el arcaico siglo XII, sino la experiencia visionaria a principios del siglo XX. Y además en un especialista, en un científico, en un psiquiatra, como fue Carl Gustav Jung, cuando realiza ese esplendoroso libro rojo que conocemos desde hace tan poco tiempo, desde el año 2009, ese libro privado, en principio, que había quedado hasta el año 2009 encerrado en una caja fuerte de un banco en Suiza, por parte de los nietos de Jung, y que salió a la luz hace 5 años. Bueno, hemos podido contactar con ese libro y palpar mucho más de cerca lo que es la experiencia visionaria por parte de un Jung, en donde él realizó por las noches, desde 1913 hasta 1916 aproximadamente, toda una serie de ejercicios que luego fue a utilizar en su terapia y a los que denominó imaginación activa. Y luego realizó en ese gran formato semejante a un manuscrito medieval o a un manuscrito de Blake, realizó ese libro rojo en donde, como ven, cuidadosamente se dedicó, según aparece por el boceto que se ha conservado y publicado también con el libro rojo, muy cuidadosamente se ocupó de representar ese ojo, ese único ojo, que es el que ve y el que puede dirigir la mirada hacia esa interioridad, que ese es el objeto y el relato del libro rojo. Por tanto, a mí me gusta confrontar estas dos imágenes. Yo no sé si alguna vez André Breton había visto este folio del Beato, este es el Beato del Escorial, el Beato de Facundo del Escorial, pero él había visto el de San Severo, seguro, porque lo publicó Georges Bataille en su nueva revista Document, ese Apocalipsis de San Severo, que fue tan productivo para la creación del siglo XX. Al menos el Guernica de Picasso hay un trozo que sale del Apocalipsis de San Severo. El personaje que está abajo está calcado del Apocalipsis de San Severo. Bueno, como les digo, yo no sé hasta qué punto, pero aquí realmente nos encontramos a un Breton que, como un Juan de Patmos, se sitúa, en este caso, en el caso de Breton, detrás de un Quirico, invertido además en la foto de Man Ray, y ese Juan que está dormido, pero que su alma asciende, ya que hay un hilito representado, un hilito que lo une a la paloma, que es el alma de Juan, naturalmente, que es el que está visitando el cielo, está visitando la teofanía,
esa teofanía ahora no encerrada en la mandorla, como hemos visto en la inicial B, sino en el círculo, que es otro de los modos de indicarnos que no estamos en este mundo, sino que estamos en otro, y ahí Juan visita el cielo. Como decía Ananda Coomaraswamy cuando habla del arte tradicional, en el arte tradicional todo artista ha visitado el cielo, porque las imágenes las ha recibido de Dios, o es un visitante del cielo o la recibe. Todo el Apocalipsis de San Juan surge de esa visita o de esa recepción de las imágenes. Todo el Apocalipsis, en realidad, decía Breton, en el Apocalipsis en realidad está todo, decía André Breton. Posiblemente él, cuando se colocó así para que le fotografiara Man Ray, se veía a sí mismo como un Juan de Patmos. Pero, bueno, hemos visto ya algo de lo que es esa experiencia visionaria. Sobre todo hemos visto que no la podemos limitar o circunscribir a una cultura arcaica como fue la medieval, sino que persiste y pervive en una proximidad mucho mayor con respecto a nosotros. Y ahora la pregunta que nos formulamos, y con ello damos entrada a la segunda parte de la conferencia, la pregunta que nos hacíamos al principio es, bueno, ¿cómo se despierta ese ojo interior? Dentro de la cultura medieval está claro que las imágenes, por ejemplo, las imágenes del Apocalipsis, proceden de Dios. Cuando San Agustín realiza en De Genesis Litteram, cuando San Agustín realiza la clasificación de la percepción y de las visiones, San Agustín con toda claridad diferencia de las imágenes creadas por el hombre en la cogitatio, dice San Agustín, es decir, en el pensamiento. El hombre puede crear imágenes, las diferencia con toda nitidez de las imágenes que vienen de Dios. Y entonces dice, las imágenes creadas por el hombre no tienen el menor interés. Las imágenes que vienen de Dios, y dice, como por ejemplo el Apocalipsis de San Juan. Entonces, bueno, ese es el terreno imaginario que interesa en el mundo medieval y que en el siglo XII, por ejemplo, en el caso de Hildegard von Bingen, vuelve a aflorar con una gran fuerza, porque estamos en una época en donde domina el neoplatonismo, la filosofía de los chartrianos, de los victorinos. Es esencialmente una filosofía neoplatónica en la que la figura tiene más importancia que la palabra, porque se concibe que la figura, la imagen, está más cerca del arquetipo y por tanto es más verdad, contiene mayor verdad. El abad de Calabria, Gioacchino da Fiore, decía, y esto lo demuestro por la figura. Y te muestra la Trinidad a partir de 3 círculos enlazados. Y le parecía que eso era demostrativo de la existencia de la Trinidad y que no hacía falta de ningún discurso conceptual. Bueno, ese valor extraordinario de la imagen, pero de la imagen, sobre todo de la imagen que viene de Dios. Porque el hombre creador se concibe como aquel que participa de la imaginación creadora de Dios. Es una participación de la imaginación creadora y es con la imaginación con la que Dios crea el mundo. Y así, por ejemplo, también un Ricardo de San Víctor en el siglo XII nos habla de la percepción de una cosa material, nos habla de la percepción de una cosa material con significado, eso es otra cosa, eso es un signo. Por ejemplo, dice la zarza ardiente de Moisés. Luego nos habla de las imágenes que vienen de Dios, como por supuesto el Apocalipsis, y después nos introduce un 4º grado, que es el grado de la contemplación, en donde se ha superado el mundo de las imágenes. Bueno, les cuento esto para que nos situemos un poco en lo que es la imagen, lo que es la visión, por ejemplo, para una cultura como la del siglo XII. ¿Qué sucede, por tanto, en un visionario del siglo XII? Bueno, simplemente sucede que una Hildegard von Bingen recibe las imágenes, nada más. Las recibe dentro de la concepción de la época, las recibe de Dios. Es, en este sentido, como ella misma reconoce, una gran privilegiada. He tenido el regalo de la visión, nos dice. Confrontémoslo ahora con un artista del siglo XX.
confrontémoslo con, por ejemplo, ese artículo que escribe Max Ernst en 1933, en la revista Le surréalisme au service de la révolution, en donde Max Ernst se pregunta, ¿cómo se fuerza la inspiración? Y esa será una pregunta fundamental que conducirá a los surrealistas hasta lo que ellos llamarán incesantemente la lección de Leonardo, la famosa lección de Leonardo, que nosotros ahora nos vamos a meter un momento en ella porque ya nos sitúa dentro de eso que hemos llamado las superficies elementales, según la terminología bretoniana, o lo que nosotros también podemos llamar los soportes para la imaginación. Quiero insertar entre los preceptos que voy dando una nueva invención de especulación que, aunque parezca de poco momento, les leo la lección de Leonardo en la traducción de Diego Antonio Rejón de Silva de 1784, pero es la traducción castellana de Leonardo, de este pasaje del Tratado de la Pintura de Leonardo, donde dice que aunque parezca de poco momento y casi digna de risa, no por eso deja de ser muy útil para avivar el ingenio a la invención fecunda. Y es que cuando veas alguna pared manchada en muchas partes o algunas piedras jaspeadas, podrías, mirándolas con cuidado y atención, advertir la invención y semejanza de algunos países, batallas, actitudes prontas de figuras, fisionomías extrañas, ropas particulares y otras infinitas cosas, porque de semejantes confusiones es de donde el ingenio saca nuevas invenciones. Es decir, la lección de Leonardo a sus discípulos consistía en colocaros delante de un muro manchado y miradlo fijamente y veréis cómo de pronto salen auténticas escenas de batalla. Eso es lo que tenéis que representar. Esta es la lección. Y el gran historiador del arte, Ernst Gombrich, comentó que justamente en el arte del boceto de Leonardo predomina lo indeterminado. Predomina lo indeterminado. El boceto no es ya una preparación de una obra en concreto, sino parte de un proceso que está en continuo desenvolvimiento en el espíritu del artista, que en lugar de detener el flujo de la imaginación lo ayuda a fluir. Y así, por ejemplo, comentaba Gombrich, bocetos como este o como este, en donde para Gombrich, y esto es lo que me interesa sobre todo, esta confusión tremenda de líneas era para avivar la invención, para despertar la propia imaginación. Está dentro del proceso creador de Leonardo el llevar a cabo estos dibujos de gran confusión, de manchas. Fíjense que estamos ante manchas casi, porque estos son los que le permiten despertar la imaginación. Hasta tal punto que yo en un artículo planteé que en realidad el pobre Quijote, cuando mira y ve la polvareda que ha despertado un rebaño de ovejas, en realidad lo único que está haciendo el pobre Quijote es cumplir con la lección de Leonardo, porque está viendo grandes escenas de batalla y construye magníficamente un cuadro el Quijote, a partir de la polvareda, otra superficie elemental, naturalmente, para avivar la imaginación, para ver escenas allí donde no hay nada. Y esta lección de Leonardo es la que es retomada con una gran intensidad por parte del surrealismo en Le Message Automatique, en este artículo de André Breton, publicado también en Minotaur en el año 1933. Breton decía: con frecuencia se repite que Leonardo da Vinci recomendaba a sus alumnos, en la búsqueda de un tema original que les agradara, que miraran durante largo rato un viejo muro desconchado. Dice, por mucho que se continúen haciendo alusiones, puede decirse que esta lección se perdió. De algún modo, Breton se plantea que el surrealismo recupera la lección de Leonardo. Y así, cuando comenta la decalcomanía de Óscar Domínguez, Breton dice: lo que tenéis delante vuestro no es quizás sino el viejo muro paranoico de Vinci, pero llevado a su perfección. La
la elección de Leonardo, obligando a sus alumnos a reproducir en sus cuadros según lo que vieran pintarse, claramente en consonancia y propio de cada uno de ellos, contemplando largamente un viejo muro, está lejos, decía Breton, aún de haber sido comprendida. Todo el paso de la subjetividad a la objetividad queda ahí implícitamente resuelto, y el alcance de esta resolución sobrepasa con mucho el interés humano al de una mera técnica, ya que esta técnica sería la de la propia inspiración. En esta dimensión particular ella contiene el surrealismo no ha partido de ella, se la ha encontrado en su camino, y con ella sus posibilidades de extensión a todos los dominios que no son los de la pintura. Las nuevas asociaciones de imágenes que propiamente suscitan el poeta, el artista o el sabio tienen de comparable que toman prestada una pantalla de una textura particular. Me interesa la idea de la textura particular. Recuerden lo umbroso, lo líquido, la claridad de las que nos hablaba Hildegard hace un momento. Y sigue diciendo Breton, sea esta textura concretamente la de un muro decrépito, la de una nube o de cualquier otra, de un sonido persistente y vago, vehicula en exclusión de cualquier otro la frase que tenemos necesidad de oír cantar, y termina con una frase maravillosa. En esta pantalla está escrito en letras fosforescentes, en letras de deseo, todo lo que el hombre quiere saber. Esto es de l'amour fou. Bueno, la beauté sera convulsive, en consonancia con la exposición que tenemos aquí al lado, con el título de la exposición de Óscar Domínguez, esto que fue un capítulo de l'amour fou, de lo que luego construye el libro llamado l'amour fou, publicado aquí en Minotaur, ¿no? Bueno, claro, le interesa tanto a Breton la decalcomanía como el muro decrépito de Leonardo, que todos se pusieron a hacer decalcomanías, André Breton, Jacqueline Lambert, Yves Tanguy, todo el grupo entero se pusieron a hacer calcomanías. La idea de que en la decalcomanía no hay intervención del sujeto en ese paso de la subjetividad a la objetividad, de eso se trata. Y fíjense, se trata de eso porque no se trata de la cogitatio del individuo, como decía San Agustín, que crea imágenes, sino que las imágenes se crean por azar, colocando ese papel sobre el otro, ¿no? Bueno, y cómo se traslada la técnica y genera obras absolutamente extraordinarias, como este paisaje de Max Ernst, o la serie Microbios, maravillosa la serie Microbios de Max Ernst, o los frottages de Max Ernst. Y solamente quisiera ligar el descubrimiento de dos técnicas fundamentales en el arte del siglo XX, como fueron el collage y el frottage por parte de Max Ernst, que él mismo la relacionó estrecha y absolutamente con el despertar de las facultades visionarias. Pero ahora les voy a leer este testimonio de Max Ernst para que ustedes vean cómo lo relaciona estrechamente con la visión de esa superficie elemental. Nos decía Max Ernst: el 10 de agosto de 1925, una insoportable obsesión visual me llevó a descubrir los medios que me han permitido poner ampliamente en práctica esta lección de Leonardo. Y todos lo entienden, según les permite la tradición cultural de Europa, como la lección de Leonardo, partiendo de un recuerdo de infancia que ya he relatado anteriormente, en el curso del cual un tablero de falsa caoba situado frente a mi cama había desempeñado el papel de provocador óptico de una visión de duermevela, y encontrándome en un día lluvioso en un hotel a orillas del mar, me sorprendió la impresión que ejercía sobre mi mirada irritada el suelo, cuyas ranuras se habían acentuado a causa de innumerables lavados. Decidí entonces interrogar el simbolismo de aquella obsesión, y para ayudar mis facultades meditativas y alucinatorias saqué de los tablones del suelo una serie de dibujos, colocando sobre ellos al azar unas hojas de papel que froté con el lápiz. Mirando atentamente los dibujos así obtenidos, las partes sombrías y las de suave penumbra, me sorprendió la intensificación súbita de mis facultades visionarias y la sucesión alucinante de imágenes contradictorias. Es decir,
aquí asistimos a este testimonio espléndido, ¿no?, de cómo él asiste a ese despertar del ojo interior, contemplando esa textura que era el parqué, esa textura de madera, como por ejemplo las piedras, esa colección maravillosa de Roger Caillois, que aquí tenemos una, el ágata, o cómo emergían paisajes en las piedras, todas son de la colección de Caillois, que fue un gran coleccionista de piedras, l'homme qui aimait les pierres, como le llamó la Marguerite Yourcenar cuando ocupó su puesto en la Academia de Francia. Roger Caillois, que hablaba entre la fijeza de la piedra y la efervescencia mental, porque para Caillois la contemplación de la piedra constituía el modo de abrir el abismo. Y decía Caillois que no tendría nada de divino y sería todo materia, y materia sola, materia activa y turbulenta, de lavas y de fusiones, de seísmos, de orgasmos y de grandes ordalías tectónicas, y materia inmóvil de la más larga quietud. Una frase extraordinaria que podríamos colocar también junto a cualquier decalcomanía de Óscar Domínguez, porque estamos ante esas superficies elementales. Y también André Breton, en su obra Langue de Pierre de 1957, en donde se presentaba a sí mismo como un buscador de piedras a las orillas del río Lot, como un buscador de ágatas. Y decía Breton: los buscadores de piedras son astrólogos invertidos, porque las piedras son las estrellas de la tierra. Así que bonito, ¿no? Esa correspondencia entre cielo y tierra, entre las estrellas del cielo y las piedras de la tierra. Astrólogos invertidos. Y aquí, en realidad, lo que estaba haciendo Breton es seguir toda la filosofía de la naturaleza propia del romanticismo, propia de un Novalis, según la cual todo eso no son sino signos dentro de un jeroglífico, la naturaleza, que el hombre tiene que ir descifrando. ¿Descifrando a través de qué? Pues a través de esa mirada atenta, esa mirada atenta ¿a qué? Pues a esas surfaces élémentaires, o sea, el pozo de café, el plomo fundido, el espejo empañado, la salsa de perdigón cuajada. Esas son las superficies que nos cita André Breton en Le Message Automatique. Muro, manchas, piedras, nubes, pozos de café, plomo fundido, espejo empañado, salsa de perdigón, humo del cigarro, todo eso son excitantes visuales, y así lo tenemos que entender. Junto además de ser lo que Breton llamó figuras augurales, porque son aquellas que nos dicen algo, nos anuncian algo, augurales. Según Jean Starobinsky, la proyección, porque Breton nos ha hablado de proyección, en todas estas superficies elementales lo que hacemos es proyectar nuestras letras fosforescentes del deseo. En esa frase tan maravillosa de Breton, vemos escenas de batalla mirando atentamente la mancha en el muro, porque estamos proyectando. Pero ojo, decía Starobinsky, la proyección hay que entenderla en un sentido doble. Yo proyecto la imagen sobre la mancha, pero también el exterior se proyecta sobre mí. Y yo les diría que esto es literalmente Lucrecio y de Rerum Natura. Cuando Lucrecio nos habla de cómo la exterioridad se acerca a nosotros en capas, que va viniendo hasta nuestros ojos. Es desde el mundo exterior hasta el mundo interior, hasta nuestro ojo, que nos invade. Pero esto que nos dice Starobinsky, esta proyección de nuestra interioridad sobre la materia, que es la que nos permite ver cuál es nuestra interioridad, también está esa proyección de la exterioridad sobre nosotros, que actúa sobre nosotros, claro que actúa sobre nosotros. Y ahí es donde surge ese espacio intermedio, que es la abolición del dentro, del fuera, del objeto, del sujeto, es decir, el espacio de la creación. Ese propiamente es el espacio de la creación. Podemos hablar también de la bola de cristal, de las bolas de cristal, que las hemos encontrado ya, la bola de cristal la hemos encontrado aquí,
el message automatique, es la primera imagen que nos suelta Breton, la bola de cristal, también como el lugar de visión, y esa maravillosa página donde solo está escrito esto, Aube, que tanto le gustaba a Breton, que además era su propiedad, que pertenecía a su colección y que además le sirvió para poner el nombre a su hija. Y esto, ¿saben quién lo hizo? Lo hizo Víctor Hugo, porque Víctor Hugo fue también uno de los grandes creadores de las superficies elementales. Se han hecho recientemente exposiciones interesantísimas sobre Víctor Hugo, por ejemplo, en la Maison de Victor Hugo, en París, en el año 2001, en que se ha atendido por vez primera a Víctor Hugo no como escritor, no como poeta, literato, sino que se ha atendido a Víctor Hugo como pintor, como un tachiste avant la lettre, que dice Werner Hoffmann, ¿no? Un tachista antes de los tiempos, como por ejemplo en esta tarjeta de visita de 1856, en donde está combinando la técnica del pochoir, o sea, el estarcido, el recortar la figura en papel. Ya estamos recortando, ya estamos cortando, recortando una figura en papel y la plantilla que se coloca sobre otro papel y ahí se aplica el color, y que Víctor Hugo es algo que aplica desde 1854. Empleando además todo tipo de huellas, monedas, botellas, vegetales, por ejemplo las famosas huellas de encaje, como esta, y creando manchas, paisajes fantasmáticos, manchas como esta que le llamó Tache Planète de 1850, y en donde toda esta materiología que nos despliega Víctor Hugo lo podemos entender desde luego como algo que se avanza estupendamente a las vanguardias y a la abstracción del siglo XX, pero no solo, y eso es muy importante, sino como algo que ya se advierte como aquello que lo que está haciendo es abrirnos a la imaginación, tal y como requiere Víctor Hugo en ese texto fantástico que fue El promontorio del sueño, que es una auténtica apología de la imaginación. Buscando sobre todo el relajamiento de la mano, porque el descenso del artista en su interioridad conduce al relajamiento de la mano, al abandono del control, a lo que son las pulsiones espontáneas, ¿no? Y ya vamos a concluir con esta última parte que no quiero dejar de mencionarlo, que sería este último soporte de la imaginación, que son las nubes. Cuando entré en una sala de la Alte Pinakothek de München este mes de junio, me quedé absolutamente asombrada cuando entré en esta habitación de un pintor de München que yo no conocía en absoluto, Johann Georg von Dillis, un paisajista, pero que se dedicó no solamente a hacer paisajes en donde las nubes eran relevantes, sino que se dedicó a hacer cuadros solo de nubes, solo, lo cual también nos sitúa, como Víctor Hugo con sus manchas, en un momento casi de abstracción absolutamente exquisito, y estamos en 1820. Son 150 dibujos sobre papel azul que pintó Johann Georg von Dillis con tiza blanca y negra. Un estudio de nubes, indudablemente guiado por un afán de comprender la naturaleza. Las hacía desde su ventana, se encontraba en diagonal a la Theatinerkirche en München, a las 10 de la mañana el 4 de junio, por ejemplo, lo fecha, todo está siempre fechado, entre 1800 y 1820, 20 años dedicado von Dillis a el estudio minucioso de las nubes. Pero claro, es imposible, ¿no?, que von Dillis, a pesar de que tuviera un interés absolutamente realista en pintar nubes, es imposible que von Dillis no recordara a Hamlet diciendo: ¿veis aquella nube que recuerda la forma de un camello? Y Apolonio respondiendo: Dios, en verdad se asemeja a un camello.
O quizás se parezca más a una comadreja. Sí, sí, es el lomo, es como el de una comadreja. ¿Acaso una ballena? Sí, se le parece mucho. Es el acto tercero de la escena segunda de Hamlet. O en Antonio y Cleopatra, en donde Shakespeare, de nuevo, vuelve a comprender el valor de la nube como un soporte elemental para activar la imaginación. Cuando Antonio dice: a veces vemos una nube en forma de dragón, otras un humo que parece un león o un oso, o una ciudadela guarnecida de torres, o una roca colgada, o montaña de doble cima, o promontorio azul lleno de árboles, que allá arriba se pliegan sobre el mundo y engañan nuestros ojos con el aire. También tú has visto esas imágenes, son el desfile del negro atardecer. Lo que ahora es un caballo, con la velocidad del pensamiento, las nubes lo disuelven, volviéndolo indistinto, como el agua en el agua. Y finalmente dice: es una de esas apariencias, soy Antonio, y sin embargo, amigo, no puedo conservar esa forma visible. Y es que de las nubes va a aprender esa disolución de las formas. Va a aprender muchas cosas, cómo se generan las formas de lo informe y cómo se disuelven las formas. Y con las formas, cómo se disuelven las identidades. Lo que hizo Dilys tampoco es algo tan extraordinario que a mí me pareció en este último mes de junio visitando la Alte Pinakothek de München. Lo hizo Constable y lo hizo muy bien, maravillosamente bien. Pero la impresión que yo tuve me recordaba a la que tuvo Claus Ove Knausgaard, ese escritor sueco que está tan de moda ahora, noruego, pero que vive en Suecia, que ha escrito 2 tochos, bueno, 6, pero solamente tenemos traducido 2, La muerte del padre y El hombre enamorado, del que sobre todo me interesa de Knausgaard el hecho de que es un gran amante de las nubes, porque en su primera novela, La muerte del padre, comenta la impresión que tuvo viendo las nubes de Constable en el catálogo dedicado a las nubes de Constable de Edimburgo del año 2000. Y fue tan parecida a la que yo tuve viendo a Johann Georg von Dilys que yo no lo sé expresar, pero en cambio Klaus Ove lo dice muy bien. Dice: era una imagen fantástica. Me llenaba de todas esas sensaciones que suelen llenarme los cuadros fantásticos, pero al intentar explicar por qué, en qué consistía lo fantástico, fallaba. El cuadro me hacía temblar por dentro, ¿pero por qué? El cuadro me llenaba de alero, ¿pero por qué? Estaba viendo este cuadro. ¿Y por qué? Bueno, yo diría ¿por qué? Claro, porque aquí está, en virtud, todas las fantasías imaginables, naturalmente. Casi es mucho más impresionante que ver un cuadro fantástico acabado. Aquí está la posibilidad del arte fantástico, yo diría. O, por ejemplo, también el mismo Turner, en su maravilloso sketchbook, donde están todas las nubes de Turner. Y es que las nubes se ponen de moda, sobre todo en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, es el gran momento de las nubes, con las Modification of Clouds de Luke Howard, ese meteorólogo que fue la pasión de Goethe, porque Howard fue el que pone los nombres, al menos 4 nombres: Cirrus, Cumulus, Stratus y Nimbus, que es la terminología de las nubes que existe en la actualidad, aunque ahora se ha combinado un poco más y se ha hecho más compleja, pero que fue él el que dio esos nombres latinos a las formaciones de nubes, distinguiéndolas. Y Goethe fue, aquí Howard's Wolkenformen, ¿no? Goethe fue el que promueve la biografía, que se publique la biografía de Howard, es el que se interesa muchísimo por la obra de Howard, y en concreto va a ser Goethe el que maravillosamente defina, ¿no? ¿Por qué la nube? Porque es die Formung des Formlosen, la formación de lo sin forma, habla Goethe, la formación de lo sin forma, porque ante la nube nosotros vamos a ver una manifestación de la naturaleza y vamos a comprender cuáles son las leyes de la naturaleza, contemplando, observando las nubes. No de la naturaleza dada, no se trata de una imitatio naturae en el sentido de la natura naturata, sino se trata porque solo a través de la imaginación, cómo se llega a las leyes interiores de la naturaleza, de esa natura naturans,
porque de eso se trata, de comprender a la naturaleza en su obrar, no en lo ya dado, sino en su obrar. Eso es el gran aprendizaje de las nubes. Y quiero terminar con este gran pintor que fue Richard Oelze, al que conozco también desde hace poco, y con esta obra Die Erwartung, que me parece una obra absolutamente maravillosa. Marcel Brion en L'Art Fantastique le dedicó una página excelente donde habla de que esto es puro arte fantástico, y fíjense, no lo parece, ¿no? Y si nos preguntamos otra vez, bueno, ¿y dónde está lo fantástico? Les repito que está en las nubes. Está en las nubes lo fantástico, porque es lo que se avecina, es todo ese presagio tremendo que está condensado en las nubes. Una estudiosa de Oelze, que es Renate Damsch-Wiehager, este es un dibujo preparatorio, nos ha enseñado cómo realmente Oelze tuvo que conocer esta foto estupenda de 1927, que es Lindbergh aterrizando en Le Bourget en París. Estupenda, y cómo realmente la dinámica de todas las espaldas de los hombres con sombrero está perfectamente recogida en la obra de Oelze. Y la Renate Damsch se pregunta, ¿pero son distintas? Bueno, claro que son distintas, no hay nubes en la foto. La gran diferencia, la diferencia fundamental, son las magníficas nubes que aquí representa Oelze. Y desde luego Oelze es un pintor de nubes. Al cuadro le llamó Erwartung, espera, es de 1933, la que se avecinaba. Le llamó eso espera, pero luego él, en fin, ahora les voy a mostrar algunos de los cuadros de Oelze y verán cómo aquí este pintor está sacando las formas de las nubes. Realmente está trabajando con la nube como esa superficie elemental. Se han comparado las nubes de Oelze con las de calcomanías de Óscar Domínguez, y creo justamente, porque estamos ante, fíjense aquí cómo emergen los rostros, cómo salen los rostros de las nubes. Estamos ante esa emergencia de la figuración. Luego, fíjense, ¿no?, en paisajes que podríamos llamar mucho más naturalistas, menos surreales, pero esa gran atención a la nube, desde luego, este es un paisaje de Ascona. Oelze está un tiempo en Ascona, es la montaña de Ascona, entre nubes casi parece un paisaje como japonés, pero está claro que era un hombre tremendamente interesado en las nubes. Sobre todo, a mí me interesa por cómo saca la forma de la nube. Eso es lo que realmente me interesa, porque aquí ya la nube se presenta a partir de la imaginación del pintor, a partir de la imaginación de Oelze. Para terminar, finalmente, les cito a Hildegard de nuevo, y un pasaje del libro de las obras divinas, donde dice Hildegard: este aire tenue lleva y sostiene las mencionadas nubes, que a veces son brillantes y a veces sombrías, y algunas tienen como unas mamas singulares, con las cuales envían la lluvia a la tierra, como se extrae la leche de las mamas. Fijaros que ya hay en Hildegard la transformación de la nube, la metamorfosis en otra cosa. Esa frase magnífica, ¿no?, de cómo veo las visiones, las veo en llama centelleante o en nube, claramente, en nube. Que eso es una cita realmente muy bíblica. Volvemos al Apocalipsis. Mirad, viene acompañado de nubes. Esto es una nube. Viene acompañado de nubes. Y seguí viendo, había una nube blanca, y sobre la nube blanca sentado uno como hijo del hombre. Y esto sigue siendo el Apocalipsis. Y es lógico, porque el Hijo es la imagen del Padre. La nube es portadora de la imagen, de la visibilidad del Deus absconditus. Lo que nosotros vemos de Dios es la imagen de Dios que viene en la nube, que es la soportadora de la imagen. Cristino de Vera dice: quizás trazando el ritmo de los blancos he aprendido tanto como ver fluir las nubes o ver el ritmo de las olas
del amor. Y creo que es que dice esto Cristina de Vera, porque en efecto la naturaleza gusta de ocultarse, como decía Heráclito, y se necesita del ojo interior para atisbar las leyes de la creación. Muchas gracias.